venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros. Por eso testificamos que aquí estás. Dios está aquí. Gracias, Dios. Siento como el aire que respiro. Alabado seas. Siento como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús, mi Salvador. Gracias, Señor Jesucristo. Está aquí. Pídale ahí donde usted está, pídale al Señor revelación, Sí, Señor. pídale al Señor que abra su entendimiento, que le ilumine y que le guíe. Pídale al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres el principio y tú eres el fin. Guía mis pasos. Tú eres el alfa y el omega, Señor. Tú eres luz para mi sendero. Tú guías mi camino, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Que tu Espíritu Santo, Señor, pose sobre mí y sobre cada uno de todos que están ahí en este momento. Mi corazón te adora, mi corazón te agradece por todo lo que tú has hecho por mí, Señor Jesús. Solo sé decirte gracias, Dios mío, y santo eres tú, Señor Jesús. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Les deseo una feliz tarde, aunque aquí es una feliz noche. Disculpen a todos los de aquí de Europa, de España, que lo hago tan noche, a las 11 de la noche, pero es que importante es que Latinoamérica, donde está, yo quiero que este mensaje llegue a la familia, principalmente a mi familia, de ahí a amistades, de ahí, o sea, es el sitio de donde yo vengo, donde yo vine, entonces yo quiero comenzar por ahí. Entonces he decidido a las 5 de la tarde poderle pasar este mensaje muy importante. Yo solo le pido en este momento que comparta a los que tenga ahí. No mire aquí en persona, no mire, no, cójale y comparta y reenvíe este enlace. Vamos a hablar esta tarde sobre la verdadera iglesia de Cristo. El Señor, gracias a Dios, me ha revelado la verdad por medio de personas, por medio de ser querido. De alguna manera el Señor, cuando te quiere hacer llegar la verdad, Él utiliza y Él te lo llega. Entonces, esto no es de la noche a la mañana. Yo lo he venido sintiendo, yo lo he sentido. Como dije, utiliza a personas, a alguien muy especiales. Pero aparte de eso, yo lo he estudiado y con fundamento, y no solo con fundamento, sino que con oración y perseverancia, yo lo he buscado, la verdad, y lo puedo comprobar. Y gracias a una persona que realmente es un siervo de Dios, un hijo de Dios, que me ha ayudado, ha estado ahí y que me ha ayudado en todo. Él es digamos, mi padre espiritual en teología, apologética, y él me ha enseñado mucho, siempre ha estado ahí para mis dudas y para todo. Como dije, yo estaba estudiando y hoy pienso decirle al mundo entero cuál es la verdadera iglesia, con la ayuda de Dios. Vamos a empezar en San Marcos 3:13. Yo quiero que usted coja lápiz y papel y apunte los versículos. Por favor, apúntelos. Esté atento en esta hora. Apúntelos. San Marcos 3:13. Vamos a ver. Aquí. Listo el camarógrafo. Listo el lector. Porque tenemos aquí camarógrafo y lector que me van a ayudar aquí.
Y eso es muy importante. Vamos a ver. Aquí hay la decisión firme. Vamos a ver una decisión firme. Aquí es el querer de Jesucristo fundar en una iglesia. Es el querer. Él sintió, él quiso fundar su iglesia. Entonces, San Marcos 3:13, aquí hay la decisión firme de Jesús de fundar una iglesia. Llamó a los que él quiso, por favor. Después subió, Apéguese, léeme del principio. después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Continúe. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para que Siga, por favor. estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Bueno, aquí vemos que él instituyó, él llamó, él quiso, fue el querer de Jesucristo. Significa que hay una elección de entre tanta gente. Hay un querer, es la voluntad de Jesucristo. Llamó a 12 y los instituyó. Eso es una congregación con un grupo de 12. ¿Y por qué? Vamos a irle rapidito porque es mucho. Entonces yo le voy a dar lo más principal y el resto ya daré en otro tema. Ya, él lo instituyó. ¿Y por qué 12? Eso tiene un significado. Las 12 tribus de Israel. El antiguo pueblo de Israel eran 12 hombres. Los hijos de Jacob formaron el pueblo antiguo de Dios. Eran un grupo. Ya. Entonces en el Antiguo Testamento existían los paganos y los judíos. El pueblo de Dios que eran los judíos. Estaban divididos. Eran los paganos que eran un pueblo muy grande, eran muchos. Y el pueblo de Dios era un pueblo, un grupo pequeño, los judíos. Entonces, y para ser pueblo de Dios tenían que circuncidarse. Vamos a contarle el origen, vamos desde el origen, porque yo quiero que lo vaya entendiendo. Tenían que circuncidarse y así entraban a formar parte del pueblo de Dios. El 14, síganmelo, el 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ya, entonces él instituyó a 12, los formó, los enseñó 3 años a ellos y de ahí para enviárselos a qué, a dar su mensaje, lo que él les enseñó, lo que él le preparó, les mandó a predicar a los 12. Entonces, él lo fundó con las personas que él quiso. En esta congregación, él los llamó apóstoles, que significa enviado, porque los envió a predicar. Ya, él los llamó para poderlos enviar de parte de él, para que fueran sus ministros enviados, apóstoles. No es que cualquier persona agarre la Biblia y funda la iglesia. No, no es cualquier persona que agarre la Biblia y se va a predicar y lo que le venga en gana y funde su iglesia. No, no. Él llamó a 12 que tuvieran 3 años, preparándolos, enseñándoles y después los envió a predicar. Lo que a ellos le venga en gana, vamos a ver si esos 12 predicaban a los que a ellos le venga en gana. La mayoría de cristianos protestantes dice, no, yo agarro la Biblia y voy a predicar y fundo mi iglesia. Así no es. Así no es. Cristo fundó su iglesia ya desde el principio con 12 personas. Así como era el Antiguo Testamento, era un pueblo judío. Dios estaba con ellos y Dios tenía un jefe que incluso les guió por el desierto. Y asimismo, en el Nuevo Testamento, Jesucristo agarró 12 apóstoles, 12 hombres, que es una congregación. Ya, es a fundar su iglesia, una congregación. Los agarró, los instituyó, los preparó y los mandó a predicar. Entonces, eso ya es una congregación, es su iglesia. Entonces, no fueron a predicar lo que le venga en gana, no. En Mateo 28:19, vamos a mirar.
a ver si lo que ellos dijeron, cualquier cosa, lo que le venga en gana. Vamos a ver, Mateo 28, 19. El lector que esté atento porque quiero ir rapidito. Cuando yo diga los versículos lo va diciendo para que aquí las personas vayan escuchándolo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miremos a ver si lo que ellos dijeron, cualquier cosa, lo que le venga en gana. Como vemos, leemos, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, vayan, Él quiere que todos sean sus discípulos, que pertenezcan a Él. Y hay una manera para ser discípulo de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo esa manera de ser discípulo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vemos que a través del bautizo nosotros nos integramos a la iglesia de Cristo, a ser discípulos de Cristo. Y lo más importante, enséñeles a cumplir todo, dice. Lo más importante es que vayan y enséñenle a cumplir todo lo que Él ha enseñado, lo que yo les enseñé, dice Jesucristo. Entonces, no lo que le venga en gana. Jesucristo fundó una iglesia de donde vienen los apóstoles y Él los preparó y los envió a predicar, a enseñar, a cumplir todo lo que Él les ha enseñado. De modo que si usted enseña otra cosa y no es lo que Jesucristo enseñó, lo que Jesucristo dejó, usted no es discípulo de Cristo, porque la iglesia de Jesucristo tiene un mandato muy claro: vayan y enseñen lo que he mandado. Es una orden muy clara. Entonces, vamos viendo ahora, el origen. En el Antiguo Testamento, esto es lo que le vengo diciendo, este es el querer de Jesucristo. Esta partecita que le he dado es el querer, la decisión, lo que Él quiso hacer el Señor Jesucristo. El origen, en el Antiguo Testamento era el pueblo judío. Iglesia significa asamblea, congregación, para que lo vaya sabiendo. Vale. Ahora dicen, muchos dicen, no, es que la iglesia no es necesario. O no debe ser una religión. Muchos lo dicen así. Vamos a decirle para el que no sepa qué es religión. Religión viene del latín religare, que es la unión de Dios con nosotros. Eso es religión. Yo no soy religioso. No. Religión viene del latín religare, es la unión de Dios con nosotros. Ya, la unión de Dios con el hombre. Ya, antes de venir Jesucristo existía solo el pueblo judío. Y no existían los cristianos. No existían los cristianos, nosotros, la iglesia, no existía. No existía la iglesia cristiana. Era solo un pueblo judío guiado también por un guía que le dije, que lo puso Dios y Dios estaba con ellos. Pero ahora, en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, Dios abre el compás. No sé si por ahí hay un compás. Usted conoce un compás, ¿no? Antes era solo un pueblito. Si alguien tiene, me lo presta. Dios abre el compás. Ya no es solo un pueblo pequeño. No. Y ya no es solo un pueblo pequeño. Dios quiere hacer que todos los pueblos se junten. Entonces el Señor abre el compás. ¿Y por qué no pertenecemos a ese pueblo, a esa congregación de los judíos? Porque los judíos no creían en Cristo. No creían en Cristo. Nosotros pertenecemos a una religión, una iglesia cristiana. Mire, este es el compás. Este era el pueblo judío, ¿vale? Pero cuando el Señor viene, llama a los 12, lo constituye, el Señor abre el compás. Entonces, Él ya quiere que todos los pueblos abre el compás. Ya. Él ya no es solo uno solo, no, que Dios extiende a más. Entonces, nosotros, ¿por qué no pertenecemos al pueblo judío? No, nosotros no pertenecemos a ese pueblo, a esa congregación, porque los judíos no creían en Cristo.
Y nosotros sí creemos en Cristo. Nosotros pertenecemos a una religión, una iglesia cristiana, la que fundó Jesucristo, y no solo para el pueblo judío, sino para todos los pueblos, como dije, abrió el compás, para todos los pueblos. Ya no solo Israel, sino todos los pueblos. Al abrir una opción para todos los pueblos, entonces hay una nueva iglesia. Y es amplia para todo el mundo. Y esto se llama universal. Cuando abre el compás es para todos los pueblos, es entonces universal. Entonces, aquí vemos el origen. ¿Y por qué le digo esto? Aquí le tengo un trocito lo más principal y vamos a verlo. Vamos a verlo. La iglesia de Jesucristo. Búsqueme Mateo 28, 19. Creo que estaba ahí, ¿no? Mateo 28, 19. Sí, esa era, ¿no? Bueno, pues vamos a ver entonces, vamos a ver aquí desde que el Señor, Mateo 16, 13, 19. No me pierdan lo otro anterior. Mateo 28, 19, no me lo pierdan. Mateo 16, 13 al 19. Apunten ustedes. Vamos a ver, cuando el Señor ya vino el Señor, abrió el compás, quiere ser para todos los pueblos, quiere Él dar la oportunidad a los paganos, porque el pueblo judío no aceptaba a Cristo. Mateo 16, 13. Ya. Píntelo por favor, que miren y para que escuchen. Vamos a ver cuál era esa iglesia. Vamos a ver cuál era esa iglesia. Atentos, por favor. Vamos, aquí va a empezar y aquí ya voy a comenzar a dar las bases de cuál es la iglesia verdadera. Viniendo Jesús, continúe, lea. Viniendo Jesús a la religión de Cesarea, A la región de Cesarea. De Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Suba, siga. Ellos dijeron, unos Juan el... Se dan cuenta, unos Juan. Entonces, es lo que pasa hoy en día. ¿Quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Entonces, unos dicen, no, los testigos de Jehová. No, los pentecostales. No, los mormones. Entonces, ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. ¿Era la iglesia de Cristo? No. O sea, el entorno, todo era, lo esencial era Cristo. Claro. Pero decían, todos según insinuaban que eran Jesucristo. No, pero ellos decían que era Juan el Bautista. ¿Qué más? Otros, Elías. ¿Estaban en la verdad? No. ¿Y qué más? Y otros, Jeremías. Tampoco, como les decía, los adventistas. No, entonces Jeremías. ¿O quién más? O alguno de los profetas. Y Jesús, al ver que decían que no, que era Juan el Bautista, que era Elías, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, ¿él tuvo la verdad? Sí. Entonces Pedro le dijo, él tuvo la verdad. Los demás no acertaron, estaban equivocados. Jesús ve ese error y pregunta a los apóstoles. Y al ver que dijo la verdad, al ver que Pedro le dijo la verdad, le dice, tú eres Pedro. Entonces le respondió Jesús, suba. Téngame subido, por favor, señor camarógrafo, para que vaya leyendo. Todo este versículo, téngamelo subido. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre. Siga. Ya.
Bueno, hay un fallo. Porque no te reveló carne ni sangre. ¿Qué más? Mateo 16, 13 al 19. Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vale, entonces tengo un fallo en pasar la pantalla, pero aquí el lector tiene que tenerme listo la escritura para que me comience a decir. ¿Vale? Entonces, continuamos. No te lo reveló carne ni sangre, dice. Entonces él le dice, ¿verdad has dicho? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esta roca. ¿Qué más? Continúe. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, entonces vemos aquí que dice sobre esa roca edificaré mi iglesia. Estaba sobre la verdad. En 1 de Timoteo 3:15. Pase la pantalla ya, a ver. 1 de Timoteo 3:15. Vamos a continuar. 1 de Timoteo 3:15. Vamos a ver qué es lo que decía ahí. Dice, para 1 de Timoteo 3:15. Vale. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y base de la verdad, y baluarte de la verdad. Entonces, aquí en 1 de Timoteo vemos que la iglesia es columna y base de la verdad. Es decir, Cristo fundó una iglesia. ¿En qué hago énfasis, hincapié, que es la iglesia verdadera? Aquí les voy a dar. Aquí les voy a dar. Teníamos uno en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento Jesús tiene el querer, llamó a 12 y fundó. Y cuando dice para todo el mundo, esto se llama universal. Que ustedes y yo lo sintetizamos en una sola palabra: católica. La verdadera iglesia de Jesucristo es católica. ¿Por qué? Porque vinieron. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jeremías, es Elías, es Juan el Bautista. Eso pasa hoy en día. Pero Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Hombre. Y entonces le dijo, pues sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Yo sé que usted está criticando ahora, yo sé que está diciendo usted está loca, pero voy a seguirle dando con versículos. Yo sé dirá, y también estará diciendo que tendrá el demonio metido encima. No, yo quiero que en vez de criticar, coja la palabra de Dios, coja la Biblia y comience a corroborar los versículos. Porque esto no es de la noche a la mañana. Esto yo ya vengo estudiándole y tengo muchas características de por qué la iglesia católica es la verdadera. Y aquí comienza. Desde que le dijo a Pedro. Entonces, 1 de Timoteo 3:15 lo reafirma. Que es columna y base de la verdad. Entonces, es decir, Cristo funda una iglesia. ¿En qué hago énfasis, hincapié, que es la iglesia católica? Aquí va, en el mí, es singular. No dijo mis iglesias. Y Jesucristo no le dijo, tú eres, cuando le dije Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta roca, no dijo sobre estas piedras, sobre este pedregal, plural, no, dijo sobre esta piedra, dijo singular, edificaré mi, en el énfasis es mi iglesia. Entonces es singular, no dijo tú eres Pedro y sobre este pedregal, no, sino piedra, una. Cristo fundó una sola iglesia. Ejemplo aquí, Pepito funda una iglesia, hay libertad de culto y puede fundar las iglesias que quiera. Ya, pero la de ¿quién? ¿La de Cristo? No, Cristo ya fundó su iglesia. Es la iglesia de Pepito.
Ya el Cristo ya fundó su iglesia. No será la de Cristo. No es la de Cristo. No será y nunca lo será. Porque la fundó Él y es de Él. Ya está de Cristo fundada su iglesia. Son iglesias, sí. Se canta, se ora, se siente bonito, todo. Pero no es la de Cristo porque no tiene el respaldo. No es la de Cristo, sino la de ese señor Pepito, la de Panchito. No es. Por tanto, no es la de Cristo. Y comenzamos. Ahora, contradicen ellos. Es que Cristo dijo piedra y no es Pedro. La piedra es Cristo. ¿Sabe qué dicen? Dicen cuando que dice, y tú eres Pedro y sobre esta piedra, que se señala él mismo. No. Está hablando con Pedro. Venga, por favor, póngaseme aquí, a ver, o por aquí, el camarógrafo, por favor, venga. ¿Cómo le dice? Vamos a un ejemplo. ¿Cómo le dice? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Muchos decían Elías, Juan el Bautista, y entonces cuando dice, ¿y ustedes qué dicen? Entonces, y él le dice, tú, Señor, tú eres el Hijo del Hombre. Entonces no te reveló carne ni sangre. Entonces a ti te digo, como tú eres Pedro, y sobre esta piedra, no se dijo sobre esta piedra yo, no. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces las demás personas, pastores, evangélicos, dicen que la piedra es Cristo. Sobre esta piedra, no, dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahora dice, ¿cómo? Gracias. ¿Cómo? Le está quitando el puesto al Señor Jesucristo. No le está quitando el puesto al Señor Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular. Pedro y los apóstoles son la piedra base. La piedra base. Continúo con ejemplos para que usted me entienda muy clarito. Entonces, la iglesia de Cristo ya está fundada. Ya. Entonces, dijo piedra y no es Pedro. La piedra es Cristo, dicen. Dice, ahora ellos dicen, no, dice, Pedro no es. Que la piedra es Cristo y le está quitando el puesto. No diga mentiras. En Juan 1:42, aquí le voy a poner. Aquí le voy a demostrar para los que dicen que no, que le está quitando Pedro el puesto a Jesucristo cuando le dicen que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esta roca. No le está quitando el puesto. No diga mentiras. Aquí va. En Juan 1:42. Juan 1:42. Por favor. Vamos a ver. Siga. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y Pedro quiere decir piedra. Él le cambió el nombre. Tú serás Kefas o Cefas. Tú eres Kefas. Entonces, Jesús dice, cuando vio a Pedro por primera vez, le cambió el nombre. Le dijo, Simón, de hoy en adelante te llamarás Kefas, que traduce piedra. Y también dicen que Pedro le quita el puesto a Jesucristo, que es piedra angular. Como le dije, no, de ninguna manera. En Efesios 2:20, vamos a ver. En Efesios 2:20 está la verdad para los que dicen. Ya le voy demostrando con versículos, vaya apuntándole. Esto está concentrado en la iglesia verdadera de Jesucristo, en Pedro. Él lo dejó a un jefe, que es Pedro. Le dio la autoridad. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En Efesios 2:20. Efesios 2:20. ¿Encontró? Vamos, continuamos. Aquí está. Dice, cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Le quitó el puesto a Jesús? No.
le explico. Jesucristo es la piedra angular, la primera piedra. A ver, todos los que saben de, ¿cómo se llaman? De constructores, cuando hacen y cuando ponen la primera piedra, el fundamento, la piedra angular, ese es Jesucristo. La piedra del fundamento, cuando aquí dicen, bueno, lo repito, para que ustedes, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ellos son las piedras bases, sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, no le quita. Jesucristo es la piedra, la que no se ve. Los apóstoles son las piedras base. Tenemos profeta y apóstoles. Jesucristo es la iglesia, la que mantiene la iglesia. Y los demás todos son piedras base en una construcción. Jesucristo es la principal piedra. La principal piedra. Ahora no sé si me entienden. La principal. La del ángulo. Entonces, no le quita. Los demás son las piedras bases. Yo soy una piedra base, eres una piedra base, usted es una piedra base. Los profetas, los apóstoles, todos somos piedras bases. Somos piedras porque pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Ahora, vemos que ya le confirmo con Efesios 2:20. Entonces, Pedro y los apóstoles son las piedras bases. Cristo es la piedra angular, la primera piedra. Ya. Entonces vemos que también dice, las puertas del Hades no prevalecerán a la iglesia. Vemos que a la iglesia le iba a atacar, iba a ser atacada. Continuamos. Súbame para arriba. A ver. Vamos en Mateo el 13, continuamos. Cuando dije que no me pierda, Mateo 16, el 18. Mateo 16, 18. Vamos a continuar. No me pierdan porque seguimos con Mateo. Todos esos otros versículos es para confirmar cada frase que yo le estoy dando. Cada cita que yo le estoy dando es para ir corroborando lo que yo le digo, no mis palabras, lo que yo le voy diciendo, van corroborando. Mateo 13, 18. 13, 18. Continuamos. Bueno, a ver, eso no es. No, estamos ahí. 16, 13 al 19. Vale, pero vamos a leer el 18. Mateo 16. Sí, Mateo, léame, el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades. Mire ahí, que las puertas del Hades, ¿qué quiere decir? Que desde ya que cuando Cristo comenzó a fundar la iglesia, ya el enemigo ya iba a atacar la iglesia. O sea que desde el principio ya estaba siendo la iglesia atacada. La iglesia, ¿para qué? ¿Para que deje de existir? No, pero que dicen que las puertas del Hades, ¿qué dicen? No prevalecerán contra ella. Eso quiere decir que la iglesia existió, existe y existirá siempre. No hay nadie que la derribe. ¿Por qué? Porque está respaldada por Cristo. ¿Por qué? Porque es la de Cristo y está respaldada por la de Cristo. Entonces, Cristo la fundó y existirá siempre. Y si deja de existir, es porque no es la de Cristo. Y a ti te doy las llaves del reino. ¿Qué significa? Aquí comienza también. ¿Qué significa las llaves del reino? Todos van a decir, no, pero hermana Jessica, todos tenemos a Cristo. ¿Usted cómo sabe que es la católica? No, ya le voy dando énfasis.
vimos el origen, desde cuando fue el querer de Jesucristo. 1. 2. ¿Quién es Jesús cuando dijo a los apóstoles? ¿Quiénes dicen que soy? Pedro le dijo la verdad, que él era el Hijo del Hombre. Los demás, todos pensaban que era. Hoy en día, todos piensan, no, el cuerpo de Cristo, yo tengo la verdad. Lo que está de moda, los pentecostales, no, que yo tengo la verdad. No. ¿Quién tiene la verdad? Entonces va. ¿Por qué creo que es la Iglesia Católica? En mi iglesia. ¿Y por qué creo que es la Iglesia Católica? Cuando Jesús abrió el compás, dijo para todos los pueblos. Ya no era solo para un solo pueblo, los judíos, sino para todos los pueblos. Ya entonces Jesucristo extendió para los paganos, lo que hoy somos hoy en día nosotros. La iglesia cristiana viene del Nuevo Testamento. Entonces, ahora, continuamos. A ti te doy las llaves del reino. ¿Qué significa? Vamos al Antiguo Testamento, Isaías 22, 20 al 22. Isaías. A él le da las llaves del reino. No de la tierra, sino del reino de los cielos. ¿Y qué significa dar las llaves? Aquí va. Isaías 22, 20. Léame. Continúe. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Entonces ya vemos que el Antiguo Testamento, en Isaías, ya vemos qué significa. ¿Y por qué le dio las llaves a Pedro? ¿Por qué? ¿Qué significa? Porque aquí el rey le estaba entregando las llaves al mayordomo. Le estaba entregando. Ya, entonces, ¿y por qué llaman a Pedro el primer papa? Aquí entonces está la respuesta. ¿Sabe por qué le llaman a Pedro el primer papa? Aquí está la respuesta. Escuche y corrobore. Cuando iba el rey a dar el poder al mayordomo jefe, esto significa que cuando el rey no estaría, el mayordomo hacía a la vez de jefe y todo el mundo le tenía que respetar. Tu potestad y será padre al morador de Jerusalén. Aquí está la palabra clave. ¿Por qué llamamos a Pedro el primer papa? Porque ¿quién le entregó las llaves del reino, no de la tierra, sino del cielo, a Pedro? Y Dios, Jesucristo. Que Él es el rey, pero no de la tierra, sino de los cielos. Entonces le estaba dando al mayordomo, al jefe. Y cuando Jesucristo se iba, quedaba Él como padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. No quedaba como padre de la casa de David, de Judá, no. Quedaba padre, era autoridad. Esas llaves eran, póngale un amén si me están entendiendo, del reino de los cielos. Del reino de los cielos, no de la casa de David. No. Aquí está. Otra garantía más de por qué creo que es de Iglesia Católica. Entonces, todo el mundo le tenía que respetar. Era a quien el rey había entregado las llaves. ¿Y qué dice? Abrirá y nadie cerrará. Igual a la de Mateo. Así mismito, suba. Igualito a la de Mateo. Usted no lo sabía, ¿no? Esto no lo enseñan. No lo enseñan. Nunca dan
una teología, una enseñanza verdadera. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará. Y Cerrará y nadie abrirá. Entonces es igualito que lo de Mateo. A ti te doy las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Le dio o no le dio poder? ¿Le dio o no le dio autoridad? Aquí el rey le entregó y todo el pueblo le llamaba padre. Usted llámele como quiera, llámele jefe, llámele mayordomo, llámele papa. Papa significa padre. Entonces, por eso decimos que Pedro es el primer papa. ¿Por qué? Porque a él se le dieron las llaves del reino. Ahora dígame la iglesia pentecostal o la iglesia o testigos de Jehová. ¿Su pastor tiene las llaves del reino? ¿Quién lo puso de pastor? Jesucristo ya puso un jefe y a él se le entregó las llaves del reino. La iglesia católica lo tiene. Entonces, es lo mismo que de Mateo. A ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates será atado, y todo lo que desates será desatado. En los cielos, todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, pero no del reino de David, sino de los cielos. ¿Qué quiere decir? ¿Quién entregó las llaves? El rey, que es Jesucristo, como le dije. Es el rey de los cielos. ¿Y a quién se lo está dando? Al jefe, mayordomo, el papa. A él se le entregó las llaves. Y cuando recibía las llaves, ¿qué hacía el pueblo? Le llamaban padre. Y él tenía autoridad. En el Nuevo Testamento hay un jefe, una autoridad, y es Pedro. Es Pedro. Seguimos, Mateo 16, 18. Yo te respaldo, tienes mi sello. En el 18 vemos no, en ese mismo versículo 16, pero el 18. En el 18, bájeme para abajo. Vamos a ver el respaldo. Sí, léame el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces yo te respaldo, tienes mi sello, por eso es la iglesia verdadera. ¿Cómo sé que es la iglesia verdadera? Ya nos dimos cuenta, ya me di cuenta por qué hay un jefe. Ya nos dimos cuenta y yo ya me di cuenta que por qué es la iglesia verdadera. Porque hay un jefe puesto por Cristo, según Isaías 22:20. Ya vimos, hay un jefe. Si quiere, vuélvalo a poner, Isaías 22:20. Isaías 22:20. Otra garantía. Allá en Pentecostés, ¿cuál era la iglesia que estaba en ayuno y oración? Isaías 22:20 tiene, no, en aquel día llamaré a mi siervo de aquí. Eso ya tengo, esa es la primera garantía. Ahora la otra garantía. En Pentecostés, ¿cuál era la iglesia que estaba en ayuno y oración? Todos dirán, la de Pentecostal, nosotros somos la iglesia verdadera. La cuadrangular, nosotros. No, vamos a ver cuál era esa iglesia que estaba en ayuno y oración. Hechos 1:12. Hechos 1:12. Vamos a ver si era la iglesia de Pepito, la iglesia de Panchito, la iglesia de Coquito. Vamos a ver. Hechos 1:12. Vamos a continuar. Por favor, lector. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración
y luego. La iglesia de Jesucristo perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Aquí, lector, póngase muy atento. Vamos a ver, el versículo 14 dice que perseveraban en oración. La iglesia de Cristo tiene que perseverar en oración. 2, en un mismo espíritu. La iglesia de Cristo tiene que tener un mismo espíritu. Todos perseveraban unánime en oración y ruego en un mismo espíritu. Ese es 2. La iglesia de Cristo tiene que tener en compañía de algunas mujeres y con María, la madre de Jesús. No se detenga. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos perseveraban con ruego en oración. La iglesia de Jesucristo tenía con María, la madre de Jesús. Entonces, ¿cuál es la iglesia que tiene a María? Yo respeto a María, dice una iglesia. No, nosotros respetamos, nosotros sí la nombramos. La única iglesia que tiene a María hasta hoy en el año 2021 es la iglesia católica. ¿Por qué? Esto no significa nada, no, sí significa. ¿Por qué no nombraron los nombres a las demás mujeres? Pero cuando se trata de la madre de mi Señor dice, y con María, la madre de Jesús. Que eso quiere decir, ella es un miembro muy importante y ella, María, estaban con el grupo, estaba en la iglesia, ese miembro muy importante, cuando estaban en ayuno y en oración y estaban perseverando, ella estaba ahí. La madre del Señor, la iglesia de Cristo, el día en que vino el Espíritu Santo estaba como miembro importante. María. La llamaron por el nombre. Es importante. Ahora dígame, ¿quién tiene a María en la iglesia? ¿Quién la tiene? Solo la iglesia católica. Esto no se dan en cuenta. Todo está en la Biblia. Viene el Espíritu Santo. Ahora, viene el Espíritu Santo. Y hay de toda lengua. Eso es universal. El último. Vamos a ver. Hay de toda lengua. Eso es universal. Muere Jesucristo, mueren los apóstoles. El último en morir fue Juan en el año 100. El último en morir. Vamos a ver. Ya. Entonces, viene en el año 110 por ahí, viene el de la historia. San Ignacio de Antioquía llamó por primera vez Iglesia Católica en el año 107-110. Discípulo directo de Juan, aunque usted no lo sabía. Yo sé que los que tendrán ahora edades de 56, 60 o 45 no sabrán porque no están en el internet y todo eso. Ya llevan de hace mucho tiempo metiéndole así. Yo digo porque a mí me fue difícil. Me fue difícil porque nunca fui evangélica, pentecostal unida. Nunca te enseñan una teología de esta. Y yo doy gracias a Dios porque se me ha sido revelado. He descubierto la iglesia verdadera. Y con garantías, no palabras mías, con garantías, con texto. Cosas que están en la Biblia y que tú pasas por alto porque no te enseñan. No quieren enseñarte, no te avisan. Y otra cosa, no les juzgo ni les critico. Los amo a que se conviertan. ¿Y sabe por qué no lo dicen? Porque no lo quieren decir. Porque ellos solo enseñan que odien a la iglesia católica. Es la gran prostituta, es la ramera, el papa es la bestia. Y cuando yo les digo que me enseñen un versículo, no le enseñan. Pero después le doy ese postre, ese aperitivo. Al último le doy el aperitivo. Entonces, San Ignacio de Antioquía. No leen la historia la gente, no estudian. Yo les pido ahora, sobrinos, primos, de toda la gente que tengan su edad, búsquenles en la historia, háganle ver y vayan estudiando la Biblia. Amigos de todo lo que sea, búsquenle en la historia, busquen.
Y aquel que no quiera ver la verdad es porque su hermano evangélico, su pastor evangélico le va a decir, no busquen internet, que eso dicen la verdad, por decir, que eso no dicen la verdad. Ese internet es malo. Pero cuando en internet sale que un sacerdote falló, que un sacerdote hizo esto, para eso sí va el internet. Miren las noticias, la Iglesia Católica, la gran ramera, el Papa, la bestia, ya dice esto. Por eso, hermanos, estamos en el fin de los tiempos y tanta cosa. Para eso sí vale internet, para eso sí vale la televisión, pero para que busquen en la historia, para que se comprueben y corroboren y sepan la verdad. No, eso sí es malo. Vean el fundamento de su iglesia. Vean el fundamento de su iglesia. No lo va a encontrar. Ahora le pongo eso. Entonces, San Ignacio de Antioquía fue el primero quien le puso a la iglesia católica. ¿Y quieren saber por qué? ¿Quieren saber por qué? San Ignacio de Antioquía fue el último discípulo de Juan, directo de Juan. Fue discípulo directo de Juan. ¿Por qué cree que la iglesia católica viene por sucesión apostólica? Le imponen las manos por sucesión apostólica. Y los pastores hoy en día, ¿quién le nombra si no tiene? Eso viene por sucesión. Se nombran ellos mismos. Ellos mismos se nombran. Entonces viene por sucesión apostólica. Ese San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de Juan y fue el primero quien puso a la iglesia católica, porque la iglesia era universal. ¿Por qué? Porque Jesucristo fundó su iglesia para todos los pueblos, que es universal. ¿Dónde está, hermana Jessica, la palabra católica en la Biblia? ¿Usted no sabe qué significa católica? Si usted no lo sabe, no hable, está en ignorancia. Católica significa universal. Ahora dígame, ¿Cristo es católico? Va a decir, escuché un testimonio de mi padre, dice que le decía a un hombre, no, ahí no dice católico en la Biblia, muéstreme. No va a encontrar, pero va a encontrar la doctrina. Ahora, ¿usted cree que Jesucristo es católico? Le dice, no, Jesucristo no es católico. Pero Jesucristo fundó su iglesia para todos los pueblos que vengan, que todos en él serán salvos. Sí, dice. Entonces, Jesucristo es universal. Sí, Jesucristo es universal. Ahora, ¿usted sabe qué significa católico? Se queda, universal. Entonces, Jesucristo es católico. Porque Jesucristo fundó una iglesia universal para todos los pueblos. Entonces, cuando San Ignacio de Antioquía llama por primera vez el nombre a la iglesia universal, católico, porque significa universal, y lo sintetiza en una sola palabra, que usted y yo llamamos católica. Entonces, vamos a continuar. ¿Y quieren saber por qué? Porque estos pasajes de la Biblia, ¿por qué quería decir la iglesia de Jesucristo era para todos? Aquí va fundamentada la palabra católica. ¿Quieren saber por qué? Porque estos pasajes de la Biblia, porque quería decir que la iglesia de Cristo era para todos, universal. Ahora todos dicen, como le dije, ¿dónde dice católico? Y ya lo expliqué. Entonces, la técnica, vamos a ver, la técnica de los protestantes, así como no va a encontrar la palabra católico, tampoco va a encontrar la palabra testigos de Jehová, pentecostales, evangélicos, tampoco va a encontrar en la Biblia. Ya se puede buscar ahí toda la noche y tampoco va a encontrar. Pero sí va a encontrar universal, que es para todos los pueblos. Entonces, la técnica de un protestante dice, no existe iglesia. No existe la iglesia. La iglesia nos salva. Y todos dicen, es la misma Biblia. Es la misma Biblia, todos amamos al mismo Dios. Eso es cuando recién están queriendo ganar a una persona. No, todos somos lo mismo. La iglesia no te salva. Ya después que lo tiene convencido, le dice, vente a mi iglesia. Entonces, si la iglesia no salva, ¿por qué después le dice,
vente a mi iglesia. Primero lo conquista. No, solo Jesús te salva. Todos somos iguales. Pero cuando ya lo tiene convencido, dice, vente a mi iglesia. Y si dice que la iglesia no salva, ¿para qué le invita a su iglesia? Esas son las estrategias. Después de que ya le invita a su iglesia, cambia la mente, enseguida le cambia. La iglesia católica es la gran ramera. El Papa es la bestia. Le voy a demostrar que Jesucristo sí fundó su iglesia. Y solo una. No muchas iglesias, ni 2, ni 3, ni 4, ni 100. Y siguen. Hoy en día dice que se fundan 3 iglesias diarias. Jesucristo funda su iglesia. ¿Y por qué? Como dije, en Mateo 16, 18, aquí funda su iglesia. ¿Y cómo sabemos que es su iglesia? Porque dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi significa me pertenece, mía de yo, dice Jesucristo. No Pepito. Pepito funda su iglesia y le pone iglesia de Cristo. Un ejemplo. Ejemplo, como le dije, pentecostal, cuadrangular. ¿Y usted cómo me demuestra que es la iglesia de Jesucristo? Venga, hermano, también para ponerle aquí un ejemplo. Venga. Cristo, a ver, vamos a ver cómo me demuestra, camarógrafo. Vamos aquí a demostrarle para que usted me entienda más clarito. Voy a hacerle como cuando uno se cría a un bebé, se está enseñando a un bebé, paso a paso. A ver, este es fundador de la iglesia pentecostal. Ya, vamos a suponer, venga, vamos a suponer, aquí tenemos a Jesucristo, ¿vale? ¿Sí se ve bien, camarógrafo? Cristo y pentecostal. Vamos a ver, el Cristo tiene 2000 años. 2000 años. Continuamos. En el año 1900, ¿dónde estaban? No estaban. ¿Dónde estaban? No estaban. Porque no existían. Ellos existen ahora. Ellos existen ahora. Pero vamos a ver el puente. Vamos a ver este puente. Este puente para a Cristo. Vamos a ver el puente. ¿Cómo me demuestran que es la iglesia de Jesucristo? Vamos a ver ese puente que une. Ejemplo, los pentecostales están de moda. Ellos salieron en el año 1904 por Charles Fox Parham, en castellano, Carlos Fox Parham, Carlos Parham, vale, ellos están de moda ahora. Ellos salen en 1904-1906. Cristo, su puente, en 1950 sí estaban. Ahí estaban. Continuamos. En el año 1900 estaban, ¿no? En el año 1950, 1900 estaban. En el año 1900, ¿dónde estaban? El puente para llegar a Cristo no existe. Los más viejitos, el año 1500, Martín Lutero, ¿no? Ya, hasta el año 1500 los de Martín Lutero. Hoy 1517, 18, 20, 21, 1504. Ya, Martín Lutero. Hasta ahí son los más viejitos que existieron. Todas las iglesias protestantes. Ya, de 1500 para acá, ¿dónde está el puente que llega a Cristo? Testigo de Jehová. Llegan hasta 1500. No digo, de 1950 no hay nadie, ninguna iglesia. Nadie que me pueda hacer el puente a Cristo. Nadie. Entonces, la iglesia católica, vamos a verla. Vamos a ver la iglesia verdadera. Ahí nomás es otra garantía para que usted me diga, ¿quién le nombró pastor? Otro pastor. ¿Y ese pastor quién le mandó? El superintendente. Ese superintendente, otro jefe más. Pero no llegan de 1500 para allá. De ahí para allá, ¿dónde estaban?
Para atrás, ¿dónde estaban? Más atrás, ni en dónde. Entonces continuamos. Continuamos ahí. Pero Cristo, vamos a ver, ellos solo tienen una vida de 1500 años, nada más, hasta ahí. Ya. Pero atrás, ¿quién me une a Cristo? No hay nada que una a Cristo ese puente. Ya se pueden llamar de 1000 maneras, cuerpo de Cristo, testigos de Jehová, ya se pueden llamar lo que sea. Pero la Iglesia Católica está en el año 2000, en el año 1500, en el año 1000, en el año 500, en el año 300, en el año 200. ¿Me está mostrando? En el año 200, en el año 100 y en el año 33, donde Cristo fundó la iglesia. Voy a repetir esta frase que me encanta mucho de mi padre, que lo escucho y cada vez dice, ¿quién se da ese lujo y ese caché? Solo la Iglesia Católica tiene ese puente. Puede sentarse. Ninguna iglesia más. Mire la historia. Mire la historia. Ninguna iglesia más. Solo la Iglesia Católica tiene ese caché, ese lujo de decir que es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia que me une con Cristo. Ya las demás se pueden llamar de 1000 maneras. Usted ahora va a ver la Iglesia Católica, la de Cristo, la que fundó para todos los pueblos. Usted la puede encontrar en el año 2000, como dije, 1500, todos. ¿Cuál de las otras iglesias, como dijo mi padre, tienen ese caché? Ninguna. Nosotros, la Iglesia Universal, Católica, eso les duele en el alma a los hermanos evangélicos, en lo más profundo, porque es la única iglesia que puede comprobar que es la de Jesucristo. Por eso ellos la odian, le dicen la gran ramera, para que todos la rechacen. Los protestantes solo tienen 500 años y no hay más. No hay más. ¿Alguna vez, dígame usted, se ha puesto a pensar si la Iglesia Católica es la gran ramera? ¿Y por qué los hermanos hacen otra cosa más que hablar? Más que hablar. Ustedes saben que los hermanos protestantes evangélicos dicen que la Iglesia Católica puso 7 libros a la Biblia. Los cristianos católicos decimos a los hermanos protestantes que ellos más bien le quitaron los 7 libros. ¿Quién tendrá la verdad? Eso no es así. La Iglesia Católica le puso 27 libros. Jesucristo vino y existía solo una Biblia, el Canon de Alejandría, y es la que utilizó en el templo, el rollo de Isaías. Está en Lucas 4, 16 al 20. Ese canon tenía 46 libros y tenían los judíos. Canon de Alejandría. Cuando Jesús se refirió en Mateo 4:4, en Lucas 4:16 al 20, cuando le leyó Jesucristo, ya, ese canon tenía 46 libros, ya. En Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso se estaban refiriendo al canon de Alejandría. En cuanto vino a Nazaret, donde se había criado, entonces todo eso suba. Y se levantó a leer. Entonces Jesucristo, ¿qué hizo? Cuando llegó a la iglesia, dice, como de costumbre se levantó. Baja un poquito, baja. Se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ya, entonces él comenzó, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Él comenzó a leer, era el rollo de Isaías. Ese era el canon de Alejandría. En Mateo 4, están hablando de ese canon, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué palabra de Dios está hablando? Del único libro, el canon de Alejandría. Esta existía hasta entonces. Cuando San Pablo, en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es útil para instruir y corregir. Toda la escritura es inspirada por Dios.
Eso es en 2 de Timoteo 3:16, para que usted lo apunte. Entonces, ¿de quién se estaba refiriendo? Al canon de Alejandría. Para el tiempo, pasa el tiempo. Cristo mueren algunos apóstoles, llegan a los años 90. Llega el año 90 después de Cristo, los judíos que no creyeron en Cristo y que todavía siguen esperando al Mesías, mas no creyeron en el Mesías, no creyeron en el Mesías que ya llegó. Ellos seguían esperando y siguen esperando a su Mesías. Dijeron, nosotros no podemos aceptar esos libros, porque esos libros los utilizó Cristo y esos dichosos cristianos. Vamos a hacer nuestra propia Biblia, nuestro propio canon, que era, entonces hicieron el segundo canon palestino en el año 90. Hicieron el segundo canon. Entonces, pero ese canon lo hicieron con 39 libros. Le quitaron 7 libros. Ya hay 2 Biblias, canon de Alejandría y canon de Palestina. Entonces, ahora, ¿cuál será la real? La que utilizó Cristo y los apóstoles. Con esos nos basta a nosotros para saber cuál es la verdadera. Con más de 300 citas, la que utilizaron Jesucristo y los apóstoles. Hasta ahí ya está hecho el Antiguo Testamento. Uno antes de Cristo con 46 libros y otro después con 39. Pero no existe el Nuevo Testamento. Los apóstoles comienzan a escribir y las cartas estaban regadas en Colosa a los colenses, en Corinto, los corintios en el Corinto, romanos en Roma, estaban regadas. Filipos a los filipenses estaban en Filipos, o sea, las cartas regadas. Ya. Entonces, así estaban separadas, aún no existía la colección del Nuevo Testamento. Ahora quieren saber usted quién fue el que hizo la Biblia. Su pastor no le va a decir. Su ministro no le va a decir. También escuché un testimonio que también me dio más confianza y me quedé así sorprendida. Que un pastor estaba que le atacaba al padre y el pastor le dice, estaba con su grupo ahí de miembros y le dice que sí, que la iglesia católica es la gran ramera, el papa es la bestia, y le dice, ¿y quién? ¿Usted cree en la palabra de Dios? Sí. ¿Cree en la Biblia? O sea, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, ¿es la verdad? Sí, sí. Ahora dígame quién hizo la Biblia. Entonces el pastor se queda callado. Se queda callado. Dígale, pastor, su pueblo está escuchando. ¿Quién fue que hizo la Biblia? Y entonces el padre le pregunta, le dice, ¿quieren saber por qué su pastor no le responde quién hizo la Biblia? Sí, queremos saber. Es que si él les dice, ustedes le van a correr a palos de aquí. Dígaselo. Pastor dice que se dio la vuelta y dejó diciendo uno de allá, me voy porque me faltó ayuno y oración. Y el padre le dice, cuando usted haya ayunado y haya estado en oración, me avisa para que me venga otra vez, dice, a quitar los demonios o a decirme. Cogió y se fue. Y él le dice, y ahora yo le digo, ¿quién hizo la Biblia? No le digo quién la escribió. ¿Quién hizo la Biblia? ¿Quién juntó las cartas que estaban regadas? La de Éfeso, la de Corinto, la de Filipos. ¿Quién las juntó? Pues yo se la voy a revelar aquí. El que juntó, quien hizo la Biblia, quien fue que tomó esos 27 libros, los unió y los juntó en el canon del Antiguo Testamento, quedando Antiguo y Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía. ¿Quién los colocó? ¿Serán los testigos de Jehová? ¿Los pentecostales? ¿Cuerpo de Cristo? No, ninguno de ellos hizo la Biblia. ¿Por qué no hicieron los protestantes la Biblia? Porque no existían. No existían ninguno de ellos. Otro caché más.
fue la Iglesia Católica con el Papa San Dámaso I en el año 382, quien reunió todas las cartas y dijo: esta es palabra de Dios. La dio a conocer a todo el mundo. Esta es palabra de Dios. Fue la Iglesia Católica quien hizo la Biblia. Las garantías que la Iglesia Católica es la verdadera, hay muchas. Muchas. Pero la de mayor peso es quien hizo la Biblia. Ahora dígame usted, que dice que es la gran ramera, la Iglesia. El Papa, la bestia. La Biblia, ¿qué será? Si la madre es la gran ramera, la madre de la Biblia, y el padre de la Biblia es la bestia, el Papa. La Biblia, tírenla al suelo, pues, bótenla. ¿Qué será? Pregúntese usted mismo. Para que usted crea que es palabra de Dios, fue porque lo dijo uno de mayor peso, infalible, el vicario de Cristo. El vicario de Cristo tuvo que decirle uno con mayor peso, con voz de mando, con autoridad: esto es palabra de Dios, para que usted lo tenga en sus manos. Porque si usted, aquí más claro, si usted no cree en la Iglesia Católica, que no es la verdadera, ¿por qué tiene la Biblia? Todo el mundo la creyó, la acogió, que es palabra de Dios, porque dijo un jefe, el vicario de Cristo, dijo: esto es palabra de Dios. Y por eso existe la Biblia. No que la escribió, sino quien la hizo, la juntó todo con el canon de Alejandría, Antiguo Testamento, y juntó los 27 libros del Nuevo Testamento, porque no existía. Y eso lo hizo el Papa San Dámaso I en el año 382. De ahí vinieron más que lo siguieron diciendo que esto es palabra de Dios. Hasta que después llegó el Martín Lutero y quitó los 7 libros que le faltan en el año 1520. Si usted dice que no cree, que no es la iglesia verdadera, ¿por qué tiene la Biblia? Tírala a la basura. Tírala a la basura. Esta es la historia de la iglesia verdadera, el origen. El origen. Efesios 2:11, si me pone esto para terminar. Para terminar. Pablo, termino con Pablo. Después daré la primacía de Pedro, que por qué tiene la autoridad, que por qué le llaman papa. Eso lo daré después, porque esto es muy largo. Les doy dando lo principal. Efesios 2:11. Les está diciendo Pablo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Continúen. En aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estaban sin Cristo. Era el pueblo pagano. Solo el pueblo judío tenía a Dios. Los paganos estaban sin Cristo, alejados de la iglesia de Cristo, la ciudadanía de Cristo. La ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos a las promesas de Dios. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora dice, ahora en Cristo Jesús. Entonces estamos viendo aquí que acuérdense, cuando ustedes fueron paganos, en el Antiguo Testamento existían 2 grupos, el pueblo judío y los paganos. En el 12, los paganos en aquel tiempo no esperaban un Mesías. Los judíos sí esperaban un Mesías. Ustedes vivían sin esperanza y sin Dios.
en el 13 aquí, miren el 13 que es importante. Pero ahora en Cristo Jesús, Jesucristo es católico, vamos a ver, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces vamos a subrayar aquí, Jesucristo es católico, ahora con Cristo Jesús, gracias a Él rompió el muro, el 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces los pueblos estaban divididos, ahora es ya universal. Y ahora Él juntó los dos pueblos y más pueblos. Y eso es católico, eso es universal. Traducido, Él vino por mí, por ti, por él, por ella, por vosotros, vosotros, ellos, por todos. En la nueva alianza pertenecemos, en el 15, en la nueva alianza pertenecemos a un solo pueblo. ¿Qué dice el 15? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces vemos aquí que a un solo pueblo. Esto no gusta a los pastores, que Jesucristo es católico. Recuerden en Mateo el mandato. Recuérdenlo. Aquí Jesucristo hizo uno solo. De ese pueblo. Abrió el compás, hizo todos los pueblos uno solo. Eso es universal. A esto es que le llamamos catolicidad. El mandato a todos los pueblos en Mateo 28:19, que mandó a todos los pueblos que sean sus discípulos. Vayan a todos los pueblos y hagan mis discípulos. Solo la iglesia de Jesucristo universal va llevando el mensaje de Dios. Esa es la iglesia que recibe el Espíritu Santo. Su mentalidad, esa es la iglesia católica. Católica. Hechos 2:1 en adelante lo podemos ver también en el Hechos 2:5. Todas las naciones que hay bajo el cielo, ¿cómo le llamamos en una sola palabra? Católica. Si tiene Hechos 2:5 y terminamos con esto. Hechos 2:5. Hechos 2:5, léame, ¿qué dice? Moraban entonces en Jerusalén judíos. Hechos 2:5. Vale, siga. Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones que hay bajo el cielo, ¿cómo le llamamos en una sola palabra? Católica. Católica. Y viene el Espíritu Santo sobre la iglesia universal. Vemos la catolicidad de la iglesia. Esto es todos por hoy y continuamos el siguiente domingo, la primacía de Pedro. La primacía de Pedro. Vamos a cantar al Señor. Me despido con una alabanza. Gracias a Dios por este mensaje, esta revelación que he tenido y que he querido compartirlo. Ahora, no me ganaré a la familia entera. No. Quizás uno. Gloria a Dios. Y si Dios no permite ni a uno aunque sea, pero que esta palabra llegue a los demás. Amistades y no amistades. Me basta. Si ya es católico, esta palabra es mejor para que afiance más su fe. Y para los demás, busquen, averigüen. Gracias a una amiga que ella me quería tal como era cuando era evangélica. Y ahora cuando soy católica, mucho más seguramente. Muchas gracias.
Liliana, bendiciones a tu familia, a ti y a tus hijos, a toda tu familia. Gracias por estar conmigo. Gracias por apoyarme. Si Jesús fue a los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más yo? No me ganaré a mi familia, pero yo lo he querido dar para mi familia. Pero sí, si hay uno de fuera, afiance su fe si es católico. Si hay católicos a su modo también, no, afiáncese más su fe porque la iglesia cristiana es la verdadera. Yo les he predicado, yo ya les he dado la palabra de Dios. Ya he cumplido. Ahora está en ustedes. Ya no está en mí, está en ustedes. Yo ya les he predicado, les he dicho. Ya solo ustedes tienen creer o no creer. Pero no a mí, sino a la palabra de Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias.